es que un grupo de personas, un domingo a la mañana, pueda decir que es una grata historia cuando habla de la muerte? Generalmente la muerte es un tema muy triste. Significa la partida de alguien, significa el no verlo más. Pero en esta mañana la Iglesia de Cristo cantó: qué bella es esa historia. Una historia y una canción y un tema que no solamente será y es motivo de alegría para nosotros hoy, sino que es un tema que trasciende la eternidad, porque dice que será nuestro tema y nuestra canción allá en la gloria. ¿Qué es para nosotros en esta mañana celebrar esa historia? Gracias. ¿Es un ritual, es una costumbre? ¿O realmente nos emocionamos como Hernán? Y muchos de nosotros nos emocionamos allí donde estábamos al cantar y al percibir y al pensar lo que la muerte del Señor significó y significa para cada uno de sus hijos. Si la muerte del Señor en la cruz fue un grito de perdón del cielo hacia la tierra, la resurrección es un grito de gloria de la tierra hacia el cielo. Porque los que creemos en el sacrificio del Señor también creemos en su resurrección. Porque la obra completa de nuestro Señor a favor de cada hijo de Dios, de cada cristiano, de cada persona, de cada uno de los que estamos acá, se completa en la esperanza de que un día el Señor nos vendrá y nos llevará a su presencia, así como Él lo hizo. Amén. Dice 1 Corintios 11:26, y cada vez que ustedes partan este pan y tomen de esta copa, ¿qué hacemos? Qué notable que es que somos llevados durante 2000 años a proclamar cada vez que la Iglesia de Cristo realiza esta ceremonia especial, a que un grito se extienda en la sociedad: pensemos en la muerte de Cristo, porque solamente allí hay redención. Hermano, que en esta mañana nuestro corazón realmente pueda valorar y expresar y derramar toda nuestra gratitud, nuestra gloria, nuestra honra a nuestro Señor. Proclamemos a viva voz esta bella historia, trágica para algunos, condenatoria para otros, de justicia eterna para la humanidad, pero para su pueblo una historia de redención, una historia de transformación. Qué bella que es esa historia. Una historia en la cruz que cambió nuestra historia. Porque dice el Señor que tomó nuestros pecados y los ha sacado de nuestra historia. Y ya nunca más tendrá memoria de ellos. Cada vez que proclamamos la muerte del Señor Jesucristo, decimos esa verdad. Que no hay impedimento en nosotros para cantar de esa bella historia. Que no hay reparo en nuestro corazón para hacer memoria de Él. Que no hay interrupción en nosotros que nos impida comer y beber de estos símbolos preciosos en santidad. Así que te invito, hermano, en esta mañana, como este tiempo, el más importante de la iglesia en este domingo, celebrar, proclamar y compartir los símbolos que nos llevan a considerar la más bella historia de toda la humanidad. Que Dios hecho hombre nació, creció, nos bendijo, pero fue por nosotros a la cruz. Y dice la palabra que Dios cargó en Él. Cargó en Él. Descargó
nuestros pecados sobre Él. Descargó sobre Él todo el castigo que merecíamos nosotros. Puso sobre Él nuestra justicia. Y por eso esta mañana, para nosotros, la historia de la cruz es una historia que nos bendice, que nos favorece, que calma nuestra ansiedad, que nos lleva a contemplar al Señor, no al Señor de la cruz solamente, sino al Señor resucitado, aquel que está a la diestra del Padre. Y cada vez que nos dirigimos a Él, el Padre nos mira a través de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Vamos a participar del pan. Vamos a compartir a través de un símbolo sencillo la parte tal vez más dolorosa de lo que fue esta historia bella de Cristo en la cruz. Aquella donde su cuerpo fue molido, donde fue partido, donde fue lastimado, donde fue puesto en nuestro lugar. Amados, ahora cuando compartamos este pan, honremos. Te animo a que despleguemos nuestro corazón en gratitud delante del Señor. Oramos. Padre amado y Dios del cielo, te damos gracias, Señor, porque en tu voluntad, Señor, te dignaste a escribir esta bella historia para nosotros, pero que tuvo un altísimo precio para ti y para nosotros también, porque no fuimos rescatados con nada superfluo, con nada material, sino con la vida del Señor Jesucristo. Señor, te honramos, Padre del cielo, y recordamos y proclamamos en esta mañana que la sangre del Señor Jesucristo, que la muerte del Señor Jesucristo aún está vigente y tiene poder para salvar, para redimir y para traer paz al corazón que se acerca a ti. Te honramos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor, gracias. Podemos en nuestras actividades tener un sinnúmero de maneras de adorar a Dios. Y podemos cantar, y podemos orar, y podemos celebrar, podemos escuchar la palabra como lo vamos a hacer esta mañana. Pero Iglesia del Señor, nunca, jamás debemos poner en un segundo plano la cena del Señor. Es el centro de nuestra adoración. Es la columna vertebral de la Iglesia de Cristo. Hechos 2:42 habla de la iglesia primitiva y decía, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
el partimiento del pan y las oraciones. Ese es nuestro ADN, hermanos. Así que revaloricemos este tiempo, porque para nosotros sigue siendo la historia más bella de la humanidad. Vamos a meternos esta mañana, por utilizar una expresión, en aquello que es el tema de esta mañana. Y yo le puse un título que significa, o dice así, caminando entre la oscuridad. Y me gustaría que en la bondad del Señor vayamos a la palabra de Dios. 1 Pedro, capítulo 2. Hay muchas expresiones. ¿Cambiamos el...? Gracias, Ana. Venimos como colapinto, derrapamos los domingos con el micrófono, ¿no? Pero bueno, vamos para adelante. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Vamos a leerlo en 3 versiones. Tal vez la más conocida, la más común, la que compartimos y la que tenemos todos. Así que abrí tu Biblia, prende tu celular, búscalo donde vos quieras, pero acompáñame en esta expresión. Dice así, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Pocas expresiones en la palabra de Dios describen con tanta belleza la iglesia de Cristo. Tal vez ni siquiera la ductilidad de la pluma del apóstol Pablo, tan ilustre y tan entendido, el Espíritu no lo guió a describir a la iglesia de esta manera. ¿Cómo nos gustaría a nosotros que nos hubieran escrito esto? Si pudiéramos, a ver, en este tiempo de la tecnología y de las selfies y de las fotografías, si pudiéramos hacer un banner con este texto ahí arriba, ¿no le gustaría a usted sacarse una foto abajo? Y que nos digan, ahí está, parte del pueblo. Te voy a leer y voy a compartir, tal vez algunos de ustedes los tengan, la versión de NBI, Nueva Versión Internacional, la misma porción. Dice así, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio o real, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Muy similar, ¿verdad? Pero tal vez con un lenguaje un poco más comprensible. Y la NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice así. Escuche bien, porque tal vez esta versión es la que más nos lleva y nos pone en el contexto en donde fue escrito o donde fue derramado por el Espíritu esta descripción. Pero ustedes, dice la NTV en el verso 9, no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. No sé si usted notó la primera expresión del verso 9. NTV dice, pero ustedes no son así.
en realidad nos describe y nos ubica en el contexto en el que Pedro escribe estos dos versículos. Está hablando a la iglesia de la persona del Señor Jesucristo como piedra viva, como la piedra angular que los hombres desecharon, pero que nosotros hemos venido a valorizar. Entonces, por eso el apóstol Pedro le dice, pero ustedes no son así, ustedes no han desechado al Señor, sino que habiendo confiado en Él, ustedes ahora, por esta elección, por esta decisión, por esta valoración al Señor, ustedes son pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Ahora, quisiera que nosotros entendiéramos un poquito el contexto en el cual esta carta, esta expresión fue escrita. A ver si me sale. ¿Funciona? Ahí sí. Es de acción lenta, pero va a salir, hermano. ¿Ah? Sí, está prendido. Creo que sí. Pásalo con la mano al otro. Ahí está. Primero, el apóstol Pedro escribe en un tiempo muy especial. Hace unos domingos nosotros terminamos Romanos, ¿se acuerdan? Hermosa carta. Romanos nos llevó y nos trasladó a considerar y a ver un sinnúmero de principios espirituales que son necesarios para la iglesia. Vimos el pecado, la gracia, la elección, la salvación, la fe, la justificación, la santificación, la redención, la muerte y resurrección, entre otros temas. La carta del apóstol Pablo a Romanos fue escrita entre el año 55 y 56, meses más, meses menos. La carta de 1 Pedro fue escrita en el 67, unos 8 o 10 años después de la carta de Romanos. ¿Por qué la referencia? Miren, para que nosotros comprendamos a veces el sentido y la oportunidad en la que se escribieron las porciones de la palabra, es bueno entender el contexto. Lo hemos escuchado esto de muchos hermanos que son maestros en la palabra. David, Raúl, Juan Carlos, siempre nos han enseñado esto de entender y por qué, cuándo, cómo, dónde y bajo qué circunstancias el Espíritu Santo puso en la pluma del escritor tal o cual expresión. Y lo que nosotros hemos leído esta mañana tiene un significado especial para la iglesia. Pedro escribe en el año 67 estas expresiones a un grupo especial de hermanos. Pero ¿qué pasó entre el año 56 y el 67? Apareció en el mundo un personaje nefasto, terrible. Pablo lo dijo en el centro. Muy bien, alumno Pablo. Don Nerón. Si había una persona desequilibrada, era este hombre, con serios problemas emocionales, personales y sin duda con una oscuridad espiritual muy marcada. ¿Qué se le ocurre hacer a Nerón? Quemar Roma. Y produjo un enorme descontento entre los romanos. No solamente en la capital, a la cual él había prácticamente destruido y puesto en llamas, sino que el malestar se extendía en todo el imperio. Nerón era loco, pero no era tonto. ¿Qué es lo que hizo? Utilizó a los cristianos como chivo expiatorio de su desvío. Había en el imperio romano ya muchos cristianos dando vuelta. El concepto de cristiano había sido tomado en el primer tiempo como una secta. Estos son medio raros. Estos que se juntan por ahí y la verdad de la verdad tienen principios morales muy fuertes. El prójimo, el amar a las esposas y el respetar a los esposos, el cuidar a los hijos, el respetar a las autoridades, era la parte positiva y que hacía que dentro del Imperio Romano los cristianos tuvieran cierta aceptación. Pero descubrieron el lado B del cristianismo. ¿Cuál era? El mensaje que transmitían
con todos estos valores era que había un solo Dios y había un solo creador y que era Cristo, Christus para los romanos. Y este era el problema, porque todo buen romano sabía que había, lo dijo Raúl el domingo pasado, ¿se acuerdan? Los romanos copiaron y le dieron nuevo nombre, hicieron un remix de todos los dioses griegos, le pusieron sus propios nombres y a cada uno le asignaron una tarea en la creación y una importante influencia en la vida de la sociedad y en la vida del romano. Y estos venían a decir, esos son mentiras, esos no existen. Quien creó todo es Dios, es el único Dios. Y ahí estaba el gran problema para el Imperio Romano, porque el emperador era Dios. Y la autoridad del emperador decía que cada palabra, cada expresión del emperador era como si Dios le hablara al pueblo. Ahí estaba el problema. Y Nerón tomó esa partecita y dijo, ¿han visto? Ahí tienen. Estos que son tan moralistas, estos son los que incendiaron Roma. Y comienza en el año 64 la gran persecución, la primera gran persecución de la iglesia de todos los tiempos. Fue Nerón quien bañó de sangre a la primera iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué hizo? Los persiguió, los mató. Dice que en el palacio los empalaba, los untaba con brea y les prendía fuego para alumbrar el palacio durante la noche. Estaban vivos, por lo menos lo que duraban. Otros eran llevados al circo romano, eran sacrificados allí, eran entregados a las fieras. Otros eran muertos los hombres y las mujeres y los niños eran vendidos como esclavos. Terrible. Para nosotros parece historia. Piense esto, el Imperio Romano en ese tiempo tenía 35 millones de habitantes más o menos. El 50% eran esclavos. O sea, había un 50% que vivía del otro 50%. No cambió mucho, ¿no? Algunos porcentajes han cambiado, pero hoy siguen algunos viviendo de los otros. Pero lo cierto es que en ese tiempo, en ese momento, el ser cristiano comenzó a tener un riesgo tremendo. Y esto provocó, y esto llevó a que los cristianos se fueran, se esparcieran por todos lados. Y si vos me acompañas, vamos a ver a quién Pedro le escribe las palabras tan hermosas, esta descripción tan bella que nosotros hemos leído. Primera Pedro, capítulo 1, verso 1. ¿Algún hermano que lo lea, por favor? Es muy sencillo. Primera Pedro 1, 1. Hasta ahí. Ahí está. Este es el Imperio Romano. ¿Ahora no anda? No anda el puntero. A ver si... Bueno, si ustedes ven, ese es el mapa más o menos del Imperio Romano. Ahí está el contorno. Ustedes tienen aquí el mar Mediterráneo, España, Italia, la manito que es Grecia. Abajo está el norte de África, Egipto con el Nilo acá. Ahí está la tierra prometida y ahí está la región a la cual el apóstol Pedro le escribe a donde estaban los hermanos, en el norte de Asia. En ese circulito rojo, ese mar es el Mar Negro. O sea, al sur del Mar Negro, al norte de Asia, ahí estaban los hermanos destinatarios de las cartas del apóstol Pedro. Dice algunos que Pedro escribe esta carta desde Roma y se la escribe a los hermanos. Otros dicen que no, que él estaba en Babilonia. ¿Por qué? 1 Corintios 5:13 dice, la iglesia hermana de Babilonia los saluda junto con mi hijo Marcos. Usted lo tiene ahí si lo quiere leer. Entonces hay un poquito de controversia ahí. Algunos dicen que Pedro estaba en Roma y hacía referencia a la Babilonia como si fuera Roma. Ese es un dato nada más. Lo cierto es que entre el año 64, cuando Nerón comienza la persecución, y esta carta, muere Pablo. Pablo es ejecutado en Roma. Ahora,
Piense usted conmigo, vamos a entrar en esta parte de la historia. Usted es cristiano, vive en Roma, tiene un negocito, vende telas y de paso vende anáforas. Las tiene ahí. De pronto Nerón comienza a decir que los cristianos son los que incendiaron Roma. Usted se llevaba bien con sus vecinos, se llevaba fantástico, tenía buenos precios, daba planes de cuota. Sus principios morales los llevaron a que tuviera aceptación con su vecino, con su amigo, con su cliente, inclusive con aquellos que eran sus parientes, pero usted había abrazado la verdad del Señor. Los romanos tenían una característica, a cada dios en especial le dedicaban un día de festividad. Había festividades que duraban una semana. En esa semana había, por parte del Estado, alimento para todos, juegos, deportes, y terminaban generalmente en el último día con una enorme orgía de toda la sociedad o de la ciudad. Y nosotros abrazamos el cristianismo y dijimos, no vamos a ir. Entonces, cuando llegaba la festividad, ¿qué hacían los cristianos? Se apartaban y se reunían en otro lugar. Y ahora Nerón dice, ¿ve? Ellos, en vez de honrar al emperador y a nuestros dioses, ellos se juntan aparte. ¿Saben qué inventó Nerón? A través de tortura le había hecho declarar a los cristianos que cuando ellos se juntaban, escuche esto, los cristianos nos juntamos, habían confesado algunos por medio de la tortura, y matamos un niño. Y cuando vamos a comer del pan, untamos nuestro pan en la sangre del niño y lo comemos. Y luego, al final de nuestras reuniones, cada uno toma la mujer o la hermana que quiere, y ahí termina el culto. Eso era lo que se decía de los cristianos. ¿Qué se dice hoy de nosotros los cristianos? Que somos unos conservadores porque no aprobamos el aborto, ¿verdad? Que somos unos tradicionalistas porque no aprobamos el matrimonio igualitario. Para nosotros es pecado porque la palabra de Dios así lo dice. ¿Sí o no? Bueno, muchos de los cristianos y muchos de los pastores y los que estamos detrás de un micrófono y delante de una cámara tenemos que tener hoy profunda reserva al momento de expresar estas verdades. Porque podemos ser acusados. Podemos ser llevados delante de las autoridades. ¿O no? Fíjense ustedes, ese era el escenario en donde estaban los cristianos en ese momento. ¿Por qué tanta historia? Porque usted y yo, que teníamos ese negocio en Roma, al ver cómo se llevaban a nuestro hermano Justo y lo quemaban en el patio del Palacio de Nerón, ¿qué haría usted? Me voy. ¿Qué es lo que hago? Me voy. ¿Por qué? No solamente por mi vida, sino por la integridad de mi esposa y por la de mis hijos. Yo no los quisiera ver a ellos como esclavos, y mucho menos sabemos lo que le hacían a los esclavos. Tenemos una imaginación frondosa al respecto. Ahora, muy bien, ¿estamos de acuerdo? ¿Usted y yo nos vamos? ¿Sí? Vamos a dejar lo que tenemos acá en Roma y huimos. ¿Qué se llevaría? ¿Qué es lo más importante que usted se llevaría si sale de Roma rápido? Difícil, ¿no? ¿Qué haríamos hoy? ¿Dónde está el celular? Lo primero que nos llevamos es el celular y el cargador. ¿Qué otra cosa? ¿Qué se llevaría? ¿Cómo? La billetera, bien. O sea, plata. No sé qué es lo que se habrán llevado estos hermanos. Lo que sí sé es cómo se fueron. Dígame, ¿usted se levantaría a la mañana, iría a los vecinos, a los clientes, a los parientes que están, les dice, queremos comunicarles, queremos contarles que hemos tomado una decisión, nos vamos de Roma? Y vos viste cómo es a los cristianos. Así que nosotros, como somos cristianos, también nos vamos. ¿Usted haría eso?
¿Usted le diría para dónde se va? ¿A qué hora sería mejor partir? A la noche. Cuando todos están durmiendo, usted y yo agarraríamos todas las cosas, las que nos podemos cargar, las que nos podemos llevar, y escaparíamos. Esa era la realidad del mundo cristiano en el Imperio Romano cuando se escribe la carta de Primera Pedro. Muchos cristianos en todo el Imperio Romano yendo de un lado para el otro, escapando de no solamente las autoridades, sino de aquellos que por congraciarse con las autoridades buchoneaban, ojo, ese es cristiano, aquel otro es pastor, a ese dale. Confiscaban sus pertenencias y si los agarraban sabían qué era lo que venía. Miren, les cuento la última. En esta misma región había un emperador, unos años después de esto, que se llamaba Plinio el Joven. ¿Qué hizo Plinio el Joven? Replicó lo que Nerón había hecho en Roma y perseguía y mataba a los cristianos sistemáticamente. Pero tenía un grave problema. No encontraba a ciencia cierta de qué acusarlos en su maldad. Entonces le escribe al emperador Trajano y le dice, emperador, ¿cómo puedo hacer o qué tengo que hacer con los cristianos? Escuche lo que el emperador de Roma le dijo a Plinio el Joven. No obstante ello, si las personas interrogadas no hacían esto, sacrificaban a los dioses romanos, maldecían a Cristo y luego de 3 interrogatorios persistían en seguir considerándose cristianos, ejecutalos. Qué cómodo es nuestro cristianismo hoy. Qué liviana es nuestra identificación con Cristo. El emperador le dice, mira, interrogalo 3 veces, el derecho romano por sobre todas las cosas. Si después del tercer testimonio siguen diciendo que son cristianos, cepíllalo. Ahora, si algunos se arrepienten en el camino, se arrepentían, Algunos volvían atrás. ¿Qué decían? ¿Así? ¿Vos decís que no sos cristianos? Ahí tenés los dioses. Anda y sacrifica. Y párate públicamente y firma que maldecís a Cristo. Porque si no lo haces, te va la vida en ello. Ese era el escenario social, político y espiritual que vivían los cristianos del primer siglo. Primera reflexión en esta mañana. Hermanos, cuando Dios escribe, habla a su iglesia, lo hace a través de los tiempos, de la cultura y de las oportunidades. Lo que escribió el apóstol Pedro para la iglesia hace 2000 años es tan cierto y tan relevante y tan importante hace 2000 años como lo es en esta mañana para nosotros. No es casualidad las expresiones de Pedro a la iglesia. La palabra de Dios permanece para siempre. El mismo Señor dijo, ¿se acuerdan? Mateo 24, 35, el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Ahora, en esa expresión se llevó puesto la vida de un montón de hermanos. Porque nosotros repetimos los textos con una facilidad y con una liviandad a veces, un tanto irrespetuosa, si ustedes me disculpan. Pero vamos a lo que nos importa en esta mañana. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 al 5. ¿Salimos? ¿Traes los medicamentos? Sí. ¿Traes algo de plata? Seguro. ¿Las zapatillas de los chicos? Sí. Algo de abrigo, porque en una de esas donde vamos, en el camino se pone fresco, ¿viste? ¿Cargaste el carro? ¿Ensillaste el burro? Bueno, vamos. Vamos que tenemos que huir porque vienen matando cristianos detrás nuestro. Esa era la consigna, esa era la forma de vida. ¿Qué le habrá preguntado la esposa al papá de la casa? ¿Gordo?
Sí, ¿de qué vamos a vivir? Porque los ahorros que llevamos son poquitos. Tal vez lleguemos a una ciudad y vivamos de caridad. Mandamos a los chicos que pidan. Tal vez algún trabajo ocasional nos tire algo para que nosotros podamos comer, para que nosotros podamos subsistir. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Y qué decimos cuando llegamos a una aldea? ¿Por qué le contamos a las personas que nosotros salimos de la gran capital o de la gran ciudad y nos vamos por un camino en donde nadie vendría? ¿Por qué una familia, un grupo de personas, no iban más de 7 u 8? Porque si se movilizaban muchos era sospechoso. Y se fueron en distintas direcciones, porque si todos iban en una también era sospechoso. ¿Qué le diremos a los demás? Porque nosotros somos cristianos y no mentimos. Ahora no podemos entrar a la próxima aldea y decir, hola, somos cristianos, ¿cómo les va? Porque ahí seguramente había alguien que se había enterado de lo que pasó en Roma. Y estaba lo que pasaba dentro de la familia. Papá, ¿por qué nos vamos? Señor, papá, otra vez, ya me hice amigo, ya conocí, ya tengo relación, otra vez nos tenemos que levantar e irnos. Esa era la forma, esa era la manera de la vivencia del cristiano al cual Pedro le escribe esta carta. Mientras leía esto, me acordaba de la canción de León Gieco. ¿Se acuerdan? Solo le pido a Dios. Miren, hay una estrofa de la canción que dice esto. Creo que es la tercera o cuarta estrofa. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado el que tiene que marchar a vivir en una cultura diferente. Estos eran desahuciados. Estos eran olvidados. Ellos iban a ir a vaya a saber dónde, una cultura, un lugar, una lengua diferente, una vestimenta diferente. ¿Cuánto hace, hermano, que nosotros no nos movilizamos de un lugar a otro para predicar el Evangelio? ¿Cuánto hace que nuestra boca se mantiene absolutamente cerrada cuando a nuestro alrededor se duplican, se publican y se comentan un montón de mentiras y de falsedades con principios morales anticristianos y principios espirituales que son atroces para el corazón de las personas, no de los cristianos, de todos? ¿Cómo nosotros vemos con indiferencia cuando en una escuela un niño de jardín viene sin sexo definido? Porque le ha dicho a sus padres que no sabe lo que quiere ser. En el documento dice Pedro, pero voy a decirle Estela, porque él se percibe como Estela. ¿Cuántos años tiene Ale? 3, 4 o 5 años. Hermanos, estamos cómodos porque estamos silenciados de las verdades del Evangelio. Porque la iglesia ha encontrado un espacio de comodidad. Y cuando digo iglesia no hablo de la nuestra, hablo de la iglesia en general. En donde tenemos un compromiso muy barato con el Señor. Y quiero, hermano, llevarte esta mañana a que nosotros reflexionemos en nuestra consagración al Señor. Puede ser un mensaje medio como zapato chico, incómodo para caminar. Pero quiero despertar en nuestro corazón la misma pasión que tenían estos que huían. El mismo fervor que llevaba a personas a dejar lo que tenían para ir a un lugar totalmente desconocido, con una cultura que no conocían, y llevaban dentro de sí la semilla del Evangelio. Y se encontraban con alguien que podía venderlos, que podía traicionarlos, y le decían, Cristo es el Señor. Te pregunto, hermano, en tu trabajo, ¿alguna vez dijiste, Cristo es el Señor? Te juntás para las Navidades y como somos respetuosos de la familia o de la parte que no son cristianos, ni siquiera damos gracias por los alimentos. Es hora, hermanos,
Es hora. Es hora, dice el Señor, de salir del lugar de la comodidad en la que estamos. Porque el Señor nos llama a vivir de una manera diferente. Ya lo vamos a ver. Simplemente hay 4 verdades en estos 2 versículos que yo quiero rescatar. 4 verdades que nos pueden ayudar a pensar de una manera distinta. La primera verdad, a ver si lo puedo pasar de acá. Bien. Seguí. La primera verdad. Hermanos, no todas las circunstancias difíciles que nos toca vivir son parte del castigo de Dios. Son parte de una disciplina por parte del Señor. No son siempre parte de un correctivo que Dios nos hace. A veces interpretamos mal nuestras experiencias o las experiencias de otro hermano cuando está pasando por una situación difícil. ¿Viste lo que le pasó a aquel? Si yo te contara. Pero mirá lo que está sucediendo. Se la veía venir. A veces tenemos esta valoración tan apresurada de una experiencia ajena y nos pasa con la experiencia propia. Señor, ¿por qué me toca vivir esto a mí ahora? Y entonces comenzamos a orar y le pedimos perdón al Señor y le decimos, Señor, por favor, necesito salir de esta situación. Quiero decirte algo, hermano. Primera verdad en esta mañana. Somos parte porque somos escogidos, porque hemos sido comprados por el Señor de algo mucho más grande que nosotros y que nuestras circunstancias. Te lo repito. Somos parte de algo mucho más grande que nosotros y que nuestras circunstancias. A veces somos parte del proyecto de Dios. Y el Señor utiliza las circunstancias, inclusive aquellas que son adversas, con un propósito mayor. ¿Usted sabe qué pasó? Nerón se debe querer pegar un tiro hoy. Porque lo que hizo Nerón con la primera persecución fue esparcir el evangelio por todo el imperio. Los cristianos se movilizaron a lugares en donde jamás hubiesen pensado ir. Hasta fuera del imperio se fueron, llevando la preciosa semilla del evangelio. Nunca el pueblo de Dios predicó con tanta intensidad como cuando fue perseguido en la primera etapa de la iglesia. Hermano, no sé lo que estás viviendo, no sé cuál es tu crisis, no sé por dónde andás, pero a veces no es por algo que cometiste, es porque sos parte de un propósito mayor. Somos parte del propósito de Dios, estamos en la voluntad de Dios y Dios puede utilizar aún nuestras crisis para extender su reino y para bendecir tu vida. Segunda verdad. Aquello que nos toca vivir, hermanos, aquello que nos toca transitar, no nos define lo que somos delante de Dios. Lo que nos toca transitar en la crisis, en la dificultad, en la escasez, en la prueba, inclusive en la enfermedad, no es lo que nos define delante de Dios. Aunque el espejo de la experiencia cotidiana te devuelva una imagen desoladora. Señor, estoy sufriendo. Señor, estoy mal. Señor, estoy cansado. Señor, estoy debilitado. Aumenta mi fe. No es lo que tú eres para Dios. Porque para Dios somos pueblo escogido, real sacerdocio y nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que el Señor veía en estos que caminaban en la oscuridad. Usted imagínese cuando estaban caminando por allí, les llega esta porción de la carta de Pedro y comienzan a leer y dicen, porque vosotros sois pueblo escogido. Y se miraban unos a otros y decían, pero real sacerdocio, pero si mis ropas son andrajosas. Hace meses y años que venimos caminando por los senderos del imperio, nuestros zapatos ya no dan más. Lo que tenés puesto encima no te define delante de Dios, hermano. Lo que te define delante de Dios es la obra de Cristo en la cruz en tu vida. Amén por eso. Eso es lo que somos para Dios. Si yo le preguntara a cada uno de los que estamos acá y allá arriba, ¿cuál es tu vivencia hoy? Habría
un millón de historias multiplicadas por un millón de problemas, de dificultades, de necesidades y de carencias. Eso no te define ante Dios. Eso no te define ante Dios. Dice un autor, nunca dejamos de ser en Dios aquello que Él ha decidido que nosotros seamos. Nunca dejamos de ser en Dios aquello que Él ha decidido que nosotros seamos y por lo cual Cristo pagó con su vida que nosotros seamos. Recordad que tu vida, tu eternidad, tu persona costó la sangre del Cordero. Hemos participado de esto hoy. Somos tan valiosos para Él que no nos va a dejar permanentemente en la oscuridad, ni va a abandonarnos en la crisis, ni va a dejarnos tampoco allí en el pozo de la desesperación. ¿Se acuerdan del Salmo 103? Bendice alma mía a Jehová. ¿Y qué cosa, hermano? No olvides quién te corona de favores y de misericordias. Porque antes ustedes no habían alcanzado misericordia, pero ahora sí. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Él es quien sana todas tus dolencias. Él. Te animo, hermano, que renueves tu fe, tu confianza en el Señor. No sé lo que estás pasando. Tal vez este año no pasó, te atropelló. Hermano, miremos, levantemos nuestra mirada a Él, porque Él tiene sobre nosotros una mirada que es mucho más preciosa de la que nosotros a veces tenemos de nosotros mismos. Tercera verdad. No importa lo que estemos viviendo, el Señor no cesa nunca de trabajar en el corazón de sus hijos. Aún en la crisis, aún en el problema, aún en la dificultad, el Señor sigue trabajando sobre nosotros. Mientras pensaba esto, me acordaba de Filipenses 1:16, ¿se acuerdan? 1:6, perdón. ¿Qué dice? Y estoy seguro que Dios, que comenzó en vosotros, ¿Quién te dijo que el Señor abandonó la obra sobre tu vida? ¿Qué pensamiento te engañó para que vos creas que el Señor se ha tomado un respiro sobre tu corazón? Mentira del diablo. Autoexpresión de un corazón alejado del Señor. Estoy persuadido, dice el apóstol Pablo, que ¿sabes una cosa? El que inicia la obra poderosa en ti es Dios. Y Dios no se toma recreos cuando va a terminar una obra. El alfarero no abandona el vaso a mitad de camino o de trabajo. Es el momento para que nosotros volvamos a sentir en nuestra vida las huellas del alfarero celestial. Aquel que nos lleva, que nos toma a vivir definitivamente bajo su gracia. Pero Pupi, estoy acá en este lío, en esta desesperación. Yo tengo una pregunta. Respondete a vos mismo con total sinceridad. ¿Cuándo tu oración fue con mayor fervor? ¿En la época de la crisis o en la época de la lozanía y la tranquilidad? ¿Cuándo tu corazón clamaba de tal manera que despejaba lo superfluo y se centraba en lo más importante? Señor, necesito que te me sanes. No me importa si el auto, no me importa si las vacaciones, no me importa si tengo que pintar la casa. Lo importante en este momento es esto. A veces las crisis nos ayudan a poner lo importante sobre lo menos importante. El corazón del cristiano arde con tanto fervor en la crisis como cuando recién se convirtió. ¿Se acuerdan de eso? El Señor no solamente nos mostró a través de sus palabras, sino que nos mostró a través de su ejemplo. ¿Qué dice Mateo 24? Aprended de mí que soy y... ¿Vos sabés una cosa?
A veces las crisis no son solamente parte de un propósito de Dios, son respuesta a nuestras oraciones. Yo cuando leí esto dije, este escritor está desequilibrado, porque ¿quién le pide al Señor una crisis? Usted le pide al Señor una crisis, Señor, la vengo pasando tan bien en el 2024 que el 2025 quiero, Señor, que tú me hagas pasar por el valle tenebroso del sufrimiento. ¿Usted le pediría eso al Señor? No. Llega el 1 de enero y decimos, Señor, que el 2025 sea mejor que el 2024. Allaná el camino delante de nosotros, despejá la senda de la bendición, Señor. Añadí lo que tú quieras darnos, ayúdanos a extender las cuerdas de nuestra tienda para que nuestro corazón sea rebosado. ¿Es así como usted pediría? ¿Sabe una cosa? Cuando usted le pide humildad a Dios, tenga cuidado con lo que desea. Cuando nosotros le pedimos al Señor que aumente nuestra fe, tenemos que tener realmente cuidado de aquello que le pedimos, porque cuando le pedimos fe a nuestro Dios, es muy probable que Dios saque todo aquello que nos sostiene, para que nuestra fe se sostenga solamente en Él y no en nuestras capacidades. Porque cuando entramos en crisis, ¿qué hacemos? Recurrimos a nuestra capacidad, a nuestra astucia, a nuestros recursos. Cuando todo eso desaparece, nuestro corazón se eleva solamente a Dios. Señor, hemos perdido todo. Perdí mi casa, perdí mis amigos, perdí parte de mi familia, perdí mis vecinos. ¿Y qué es lo que querés hoy? Se preguntaban estos caminantes del primer siglo. Y el Señor le dice, humildad. Dice Brennan Manning en su libro La firma de Jesús que la humildad es la dura comprensión de que estamos solamente bajo el amor y la misericordia de Dios y que nos hemos despojado de nuestra autosuficiencia. Y vivimos tiempos de un cristianismo autosuficiente. Tengo el recurso de acá, tengo el mensaje de allá, tengo este otro libro, tengo este instituto, tengo este recurso. Tenemos miles de recursos que nos ayudan a vivir una vida cristiana lo mejor posible. Cristianos en pañales, hermanos. Nos pasa algo, inmediatamente caemos de rodillas, derrotados, sufrientes al Señor. Señor, ¿por qué me pasa esto? Pero vos no me pediste humildad. Pues, Señor, aumentanos la fe. Confía en mí. ¿No tenés para pagar el alquiler? Confía en mí. Señor, me quedé sin trabajo. Confía en mí. Le pedimos algo a Dios que no nos gusta como Él, no nos gusta la bandeja en que Él la trae. Queremos que la bendición venga en el paquete que yo quiero. Y Dios no actúa así. Cuarta y última verdad, y con esto termino. El mensaje que ellos transmitían era un mensaje que trascendía sus vidas y los tiempos. Este mensaje que ellos llevaban de un lugar a otro es el mensaje que nos trajo la salvación hasta hoy a nosotros acá. Porque esos cristianos llevaban el evangelio a otros y esos a otros. Y así fue por los siglos. Dice Filipenses 2, 14 y 16. Acompáñame. Dice el apóstol Pablo, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen en un mundo lleno de perversión y oscuridad. ¿Vos querés brillar, hermano? El Señor te va a llevar al lugar donde hay más oscuridad. Vos querés extender el evangelio, probablemente el Señor te lleve a donde el evangelio es más resistido. Pero es muy cómoda la reunión del domingo. Es interesante la reunión de jóvenes y la actividad que nosotros hacemos acá. Porque acá empieza y termina mucho de nuestro cristianismo. Hermanos, ellos no llevaban un mensaje, ellos eran el mensaje. Porque llegaban a una ciudad y no decían, a ver, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, verso 33, o 1 Pedro. No tenían Biblia, hermano. Tenían algunos trozos de cartas apostólicas y el relato,
pero tenían la experiencia del Espíritu Santo en sus vidas obrando todos los días. Ellos vivían por fe. No tenían ni siquiera un lugar donde caerse muertos. Y así entregaban el Evangelio. Pero nosotros tenemos San Google, que si algún texto no nos acordamos, tiramos la frase y San Google nos repite y nos lleva al texto completo y a la poderosa cita. Porque parece ser que la cita es más importante que el mensaje, ¿no? ¿Usted sabe una cosa? Esto fue en el año 67. Hasta el año 350 de nuestra era, la iglesia no festejó la Navidad. ¿Sabía eso? Nosotros en 7 días, 10 días festejamos la Navidad, ¿verdad? Y nosotros nos parece que la Navidad nació con el Señor Jesús. No. La Navidad nació en el 354, cuando Constantino declara al cristianismo como religión oficial del imperio. Entonces, con el afán de cristianizar a un imperio, se superponían muchas fechas cristianas sobre las fechas paganas. El 25 de diciembre en el Imperio Romano se festejaba el día al dios Sol. Entonces, Julio I y Constantino dijeron, acá está. No sé cómo sacaron el cálculo del 25 de diciembre, no viene al caso. Pero lo cierto es que dijeron, Jesús es la luz del mundo. Y si la luz del mundo nació un día, qué bueno que sea el 25 de diciembre, para que en vez de festejar el dios Sol, nosotros festejemos el nacimiento del Señor. Y miren si tuvieron éxito que hasta el 2024, el 25 de diciembre, se festeja la Navidad. ¿Qué es lo que festejás, hermano, en la Navidad? ¿Qué es lo que conmemoramos en la Navidad? Miren. Gracias a Dios no pusimos en el arbolito. Ni tampoco una estampita de Papá Noel. La hubiésemos sacado. Este pueblo caminaba en oscuridad, igual que vos y yo. Porque la misma oscuridad que tenía el pueblo hace 2000 años la tiene hoy. La gente festeja la Navidad y no sabe de qué se trata la Navidad. Dice Isaías 9:2, pueblo que vivía en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en tierra de densa oscuridad brillará la luz. El Señor mismo tomó las palabras de Isaías y dice así, en el principio de su ministerio, la gente que estaba en oscuridad ha visto una gran luz, y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado la luz. ¿No te parece, hermano, que es tiempo de brillar? ¿No te parece que es tiempo de encender nuestro corazón? A ver si arrancamos. ¿Querés arrancar en Navidad? Trato hecho. Arranquemos en Navidad. Pero ¿qué tal si en nuestra vida cotidiana nosotros encendemos la persona de Cristo en nosotros? A cada lugar que caminas, a cada persona que te encontrás, a cada pariente, cuando festejes la Navidad en la casa de tu suegra, en la casa de tu cuñado o en tu casa, pedí un tiempo para leer la porción de la palabra que habla del nacimiento del Señor. Y declará delante de los que están ahí el propósito por el cual el Señor vino a nacer. No para festejar la Navidad, sino para caminar hacia la cruz, para bendición de la humanidad. Le pedí a Hernán que cantáramos una canción que se cantó en la apertura. Y con esto lo dejo a Juan para que él termine esta parte de la actividad y podamos orar. Hermano, encéndete de una vez por todas. Encendamos al Señor en nuestro corazón.